Esta mañana yo quiero hablar de la iglesia como tal, y quiero hablar de la autoridad que tiene la iglesia y la posición que tiene la iglesia sobre esta tierra. Y para ello voy a utilizar el capítulo 1 del libro de Efesios, así que puede abrirlo, lo tiene allí. Y a manera de introducción, quiero decirles que en algún momento el Señor Jesucristo dijo estas palabras. Él dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Cuáles Él vino a solucionar? Él vino a buscar y a salvar eso que se había perdido. Entonces, el libro de Efesios, hemos oído mucho ese capítulo, aún hay parte de ese capítulo que lo sabemos de memoria, porque es un trozo de la Biblia que muestra todo un propósito de Dios con la humanidad. Muestra cómo Dios desde el principio estableció, predestinó, ideó, visualizó, vio el futuro de la humanidad. Y para ello tuvo en su más profundo amor enviar a su Hijo para que fuera quien restaurara todo eso, todo lo que estaba malo, todo lo que estaba dañado, todo lo que estaba degenerado. Él vino entonces a buscar, a salvar, a restituir todo aquello que el hombre había perdido. Y pensando en esto, quiero decir que el hombre en su estado original, al principio de la creación, fue creado por Dios en un estado divino. La Biblia muestra que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza. Por lo tanto, el hombre ocupó el primer lugar, o por decirlo de otra manera, fue el centro o lo máximo de todo lo que Dios había creado. Porque la demás creación, Dios solo impartió su palabra, diciendo que se hiciera y fue hecho, pero con el hombre tuvo un pensamiento diferente. Con el hombre dijo: bueno, hagámoslo conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y le dio un título especial como algo que era superior, en medio de la creación, superior a todo lo creado. Así que el hombre cobra una importancia en la creación y en el corazón de Dios, desde el principio. Por lo tanto, la relación que existía entre Dios y el hombre era una relación íntima, especial y divina. El hombre en su corazón no albergaba ninguna sombra de maldad, de pecado, de nada. Era un ser totalmente inocente, puro, divino, creado a la imagen y semejanza de Dios. Ustedes conocen la historia. Satanás, el enemigo de Dios y enemigo de la humanidad, enemigo de la iglesia, enemigo de todo lo que Dios ha creado, engañó a la mujer allá en el huerto, le sembró duda, le puso a escoger, utilizó su astucia, utilizó el engaño, la manipulación, utilizó todos los medios perversos que Satanás aún hoy día sigue usando para seguir engañando a la humanidad, para que la gente no vuelva a tener una relación especial con Dios, con su Creador. Entonces entró el pecado
la sentencia de Dios se estableció, se cumplió, el hombre desobedeció y como consecuencia, por el pecado y la desobediencia de este hombre Adán, toda la humanidad fue degradada, fue constituida pecadora y por lo tanto necesita la humanidad ser restaurada. El plan de Dios y la misericordia expresado en ese grande amor al enviar a su Hijo para salvar la humanidad de esa condición, entonces viene el Señor Jesús, muere en la cruz, derrama su sangre, se da como sacrificio, como el único sacrificio, como el Cordero de Dios, para que a través de este sacrificio el hombre pudiera restaurar nuevamente su relación con Dios el Padre. Y a través del sacrificio, entonces Jesús salva lo que se había perdido. El hombre cambia ahora su estado. Ahora el estado del hombre que ha creído en Jesús, que sigue los caminos del Señor, que pertenece al reino de Dios, es un estado natural. Ahora es hijo, ahora es engendrado, ahora es una nueva criatura. Ha nacido de nuevo para disfrutar, andar y tener una posición en el reino de Dios. Así que el Señor vino a restaurar todo aquello que le perteneció al hombre desde el principio, pero que fue robado, quitado por el engaño de Satanás. En otras palabras, voy a utilizar este argumento bíblico que apunta directamente al hombre para que en el estudio de Efesios lo llevemos a hablar de la iglesia, y cuando hablamos de la iglesia podemos hablar del grupo y podemos hablar también individualmente de cada uno en particular. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo, cierto? Entonces, la iglesia, puedo decir que es el ente o el organismo más hermoso que existe sobre la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque la iglesia es el objeto del amor de Dios. La iglesia es el objeto del cuidado de Dios. La iglesia es la que está llamada, o es la que muestra visiblemente ese amor de Dios por la humanidad, a través del ministerio de la iglesia, a través de los dones de la iglesia, a través de la presencia de la iglesia en los lugares donde Dios la ha establecido. Conozco lugares donde eran lugares de perdición, lugares de oscuridad, de tinieblas, de pecado, de maldad, y un día llegó la iglesia a ese lugar, y a través de los miembros que cada día se iban añadiendo a la iglesia, entonces empezó a haber luz, empezó a cambiar el panorama de ciudades, sitios, pueblos, veredas, aún hogares, familias completas. Y es porque cuando la iglesia llega la luz, llega la presencia de Dios, llega la manifestación de Dios y sobre todo llega el poder de Dios para transformar. Privilegio que le ha dado Dios a la iglesia de ser ese ente, el único ente que utiliza Dios en su reino para transformar vidas, pueblos y naciones. Así que estamos enmarcados dentro de un contexto de bendición, de llamamiento, pero también de privilegio. Por eso quiero hablar esta mañana como iglesia, porque hay muchos, estoy seguro, que ignoran
cuál es su posición y cuál es su autoridad, cuál es la autoridad que puede ejercer como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo sobre esta tierra. Esta mañana usted sale de este lugar pensando qué autoridad tiene para actuar en esta vida como hijo de Dios. ¿Qué unción tiene usted en esta vida para hacer lo que tenga que hacer dentro del reino de Dios en la obra y también lo que tenga que hacer dentro del reino de Dios con su propia vida? ¿También? ¿Estamos claros, verdad? Está ahí. Entonces, la iglesia es tan especial que los huestes celestiales están muy interesados en ella. Ángeles son enviados para servirle a la iglesia. Mire, los ángeles han querido intervenir en el proceso, en el misterio de la salvación para la humanidad. Pero ¿sabes qué? No le ha sido permitido, porque este privilegio, el Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, se le ha dado solo a la iglesia a través de su Espíritu Santo por la palabra, para que sea la iglesia quien se convierte en embajadora del reino para establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Son privilegios que tenemos y que no deben estar en nuestra vida como algo muy pasajero allí, sino como una realidad contundente. Amado, usted y yo tenemos autoridad como embajadores del reino para establecer el reino de Dios sobre esta tierra. Así que la iglesia es tan especial que cuando un miembro de ella peca, el cielo se conmueve. Por el pecado de un miembro de la iglesia, del cuerpo de Cristo, el cielo se conmueve. Pero también dice la Biblia que cuando un miembro o un pecador se arrepiente, entonces hay fiesta en los cielos. Esto es especial. Ahora sí, quiero que vayamos al libro de Efesios. Por favor, ¿ustedes lo tienen ahí abierto? Vamos a leer en Efesios capítulo 1, versículo 4 en adelante. Yo tengo la versión de las Américas. ¿Es posible que ustedes tengan allá la nueva versión internacional? ¿O? Dice la palabra de Dios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos, es decir, de reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra, en Él. También hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra
todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de haber escuchado el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellado en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posición adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Todos estos privilegios, todo lo que tenemos, toda la bendición, toda esta escogencia, todo este llamado, todo esto es en Cristo Jesús. Es en Él y solo en Él. Permítanme hacer una oración. Incline su rostro, sígame, acompáñeme ahí con la oración. Padre, esta mañana una vez más te damos gracias porque nos permite reunirnos en este lugar, porque nos has traído de nuestros hogares, de nuestro sitio donde estábamos, y nos has traído hasta aquí, Señor, para deleitarnos en tu presencia, para escuchar tu palabra, para gozarnos con los hermanos, para darte gracia, para honrarte, Señor. Y este servicio que hemos dedicado a ti con nuestro corazón preparado de antemano, Señor, queremos que sea una bendición para la vida individual de cada uno de nosotros y también para la vida del cuerpo de la iglesia y para testimonio de aquellos que están a nuestro alrededor. Padre, gracias porque nos amas tanto. Gracias porque fue tu idea, fue tu sentir, fue lo que tú predestinaste, lo que tú colocaste en tu vida, en tu corazón, Señor, como beneficio a nuestra redención, a nuestro llamado, a nuestra escogencia, pero sobre todo, Señor, la grande misericordia que extendiste a través de tu amado Hijo Jesús para restaurarnos nuevamente y ser parte de tu reino hermoso y de toda esta grandeza de tu gloria y disfrutarte como Padre que ahora eres para nosotros. Señor, pedimos ahora que tu palabra se siembre en nuestros corazones de tal manera que podamos dar el fruto por el cual tú hoy nos las envías. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La iglesia fue vista, planeada y escogida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Versículo 4. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor. Nos escogió, nos vio, nos predestinó para que fuésemos la iglesia que anda y vive delante de Él sin mancha y sin maldad. El versículo 7, dice que esa escogencia, ese anhelo de Dios de tenernos como iglesia, hubo que pagar un precio muy alto. Versículo 7 dice, en Él, en Cristo, tenemos redención mediante ¿qué?
mediante su sangre. El precio de la sangre del Hijo de Dios fue suficiente delante de Dios para comprarnos y crearnos y fundarnos como iglesia, la cual Dios ya desde antes de la fundación del mundo había albergado en su corazón con todo el amor hacia ella, hablando de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia del Señor. Privilegio que no tiene todo el mundo. No sé dónde estaba usted, yo sí sé dónde estaba yo cuando un día la misericordia de Dios, como un puente divino, me alcanzó. El puente, el camino que tuve que cruzar, es el Señor Jesucristo. Él me dijo un día: yo he venido para perdonarte, para salvarte, para limpiarte, para que seas parte del reino de mi Padre, pero también para constituirte en una persona que pueda servirme y que a través de ti, cuando yo me vaya, cuando esté en el cielo, entonces yo pueda extender mi obra a través de ti y yo pueda manifestarme a los demás a través de ti. Yo creí, acepté, recibí y entonces vino la transformación. Dice el versículo que cuando escuchamos el Evangelio, dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el Evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Todo el que sinceramente se arrepiente, todo el que recibe el regalo de Dios que es Jesús, todo el que acepta a Jesús como su único y eterno Salvador, dice la palabra que es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora, tú pasas de un estado natural, pecaminoso, de maldad, a un estado de hijo, a un estado de miembro del reino de Dios. Antes pertenecías al reino de las tinieblas, ahora perteneces al reino de Dios, al reino de luz. Y en medio de ese reino tú tienes los privilegios de hijo, porque has sido adoptado por Dios Padre a través de Jesucristo, por el sacrificio, por la sangre, por la entrega de Él, para que tú y yo hoy estemos constituidos en el pueblo, en la iglesia que Dios siempre, desde antes de la fundación del mundo, ha amado en su corazón. ¿No crees que eso es bien importante, que tengamos nosotros esa convicción dentro de nuestro corazón? ¿No crees que te dejemos las cosas livianas que pertenecen al reino y nos ubiquemos definitivamente en la parte que nos corresponde como hijo y como parte del reino, como iglesia que somos? La iglesia es el objeto del amor de Dios, es el objeto del cuidado de Dios. Por medio de la iglesia, ya dije, Jesucristo su cabeza, obra en esta humanidad. Se fue, envió un regalo más a la iglesia, el Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo lleve a la iglesia, lo guíe a la iglesia, enseñe a la iglesia, le dé poder a la iglesia, para que la iglesia pueda ejercer su ministerio en medio de este mundo de maldad. Así que no podemos conformarnos con sentirnos que somos parte de una religión o que pertenecemos inclusive al reino de los cielos. Tenemos que ir más allá. Tenemos que entender y saber que no somos cualquier persona.
¿Sabe? Te digo un secreto, bueno, no es secreto porque lo voy a decir públicamente. Amado, tú eres más importante que Barack Obama. ¿No dice gloria a Dios por eso? ¿Sabes por qué? Porque él no es hijo de Dios. Y tú sí eres un hijo, una hija de Dios. Y lo que se te ha dado a ti y a mí es más poderoso que las bombas atómicas que tenga Estados Unidos allá en su arsenal. El presidente más grande del mundo, Obama, no, con toda su sabiduría y su poder y toda su riqueza y todo lo que tiene y todo lo que maneja, no puede transformar la vida de nadie. No puede transformar el corazón de nadie. Pero un hijo de Dios, una hija de Dios, a través de la sabiduría, la unción y el poder que tiene del Espíritu Santo en su vida, puede ser un instrumento usado por Dios para transformar vida, familia, ciudades, países y naciones. Así que esto no es liviano, esto es algo pesado. Esto es algo que tú tienes y que yo tengo, que debemos disfrutarlo y debemos conservarlo y debemos trabajar para que cada día se desarrolle más. La iglesia ha sido invertida por la autoridad de Cristo. Cristo le ha dado autoridad a la iglesia. Escúcheme bien lo que le voy a decir ahora. Preste atención. Hay muchos cristianos que están trabajando y haciendo cosas para en alguna forma tratar de perfeccionar su estado actual. Y eso no es pecado, no está malo. Pero es un error hacerlo de la forma como pretendemos hacerlo algunas veces. Y voy a hablar de que hay dos formas de hacerlo. Cuando nosotros queremos agradar a Dios, hay dos formas de hacerlo. Una, oiga, lo podemos hacer humanamente, ¿sí o no? Díganme sí o no. Pero hay otra forma que podemos hacerlo espiritualmente. Si lo hacemos humanamente, para nosotros se nos va a convertir en una carga muy pesada que a la final no podremos lograrlo. El pastor predicó el domingo pasado aquí de que nosotros no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, hay que hacerlo a la manera de Dios. Porque si tratamos de hacerlo de nuestra manera, nuestra forma, como nosotros creemos, como nosotros pensamos, a la final no logramos nada, porque caemos nuevamente en el vacío. Pero cuando lo hacemos a la manera de Dios, o sea, hablando espiritualmente lo hacemos, con la ayuda del Espíritu Santo, las cosas son diferentes. Sí podemos lograrlo, porque para ello es que el Señor Jesucristo envió su Espíritu Santo a la iglesia, porque el Señor en su sabiduría sabía que la iglesia sola no lo podía hacer. No los dejaré huérfanos. ¿Qué pasa con un huérfano? Y si está pequeño, alguien tiene que atenderlo, alguien tiene que ayudarlo, alguien tiene que guiarlo. No podemos dejar
una criaturita huérfana ahí, solo que se defienda como pueda, porque no lo va a lograr. El Señor dijo, a ustedes yo no los dejaré huérfanos. Le enviaré el Consolador, le enviaré el Espíritu Santo para que esté con ustedes. Él y solo Él los guiará a todo conocimiento. Él y solo Él los guiará a toda la verdad. Él les dará poder para que ustedes puedan vivir la vida que le agrada a Dios. Él les dará el poder y la vivencia para que ustedes puedan actuar y andar conforme le agrada a Dios. Es el Espíritu Santo y utiliza su palabra. Así que es errado pensar que por mi propia fuerza puedo tener los galardones de Dios. Ojo con esto. La tendencia humana, o nuestra, porque yo también he actuado así locamente, es una manera de actuar locamente cuando uno tiene el conocimiento de cómo puede hacerlo y cómo debe hacerlo. En todo nuestro diario vivir, el Señor nos manda que sea en todo nuestro diario vivir. Y punto. Ustedes son luz. Ustedes son sal. Actúen conforme a la luz. Actúen conforme a su llamado. Pero no hoy sí, mañana no. En este momento sí, después más luego no. No, en toda su forma de vida. ¿Estamos de acuerdo, hermano? ¿Estamos de acuerdo? Yo lo veo a ustedes que ustedes no se sienten que los estoy regañando, ¿verdad? No, Dios me libre de eso. Solo que a veces cuando la palabra está llegando a nuestra mente, nuestro corazón, a veces no tenemos esa capacidad para reaccionar inmediatamente. Pero yo confío que esta mañana el Espíritu Santo pueda ayudarles en esto que estamos hablando, para que usted empiece a entender que como hijo de Dios, que como iglesia, usted tiene una autoridad y una posición en este mundo. Dios nos escoge a nosotros en Cristo y inmediatamente e instantáneamente nos da una posición como hijo. Y punto. El hombre no necesita obras para tener esa posición. Este libro habla de la que no es por obra. La salvación no es por obra, los galardones, los dones no son por obra que el hombre puede hacer. Todo esto está enmarcado en el amor y en la gracia de Dios. Dios te da un don especial a ti por su Espíritu Santo, es porque le plació dártelo, no porque tú te lo merezcas. Aquí es donde está el asunto. A veces pretendemos creer que merecemos las cosas porque nos comportamos de tal forma y entonces Dios tiene la obligación de hacer con nosotros como nosotros queremos que Él haga. Estamos equivocados. Qué hermoso es cuando apelamos a la gracia de Dios. Qué hermoso es cuando dependemos de la gracia de Dios. Qué hermoso cuando sabemos que entre más menguo, entre más me humillo, entre más me quebranto, entre más soy obediente, entre más trato de ser pequeñito delante de Dios, reconocerlo a Él, darle toda la gloria. Porque el Señor dice que el que quiera ser grande, ¿qué tiene que hacer? En el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Bajarse. El que quiera ser mayor, tiene que servir. El que quiera vivir su vida, disfrutar su vida, tiene que morir. Son las paradojas de la Biblia. El que quiera
vivir tiene que morir. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo así que tengo que morir? Sí, tienes que morir a tu comodidad, a tu ego, a lo que tú crees que merece, tu derecho. Yo creo que dentro del reino de Dios no estamos llamados a reclamar ningún derecho. La Biblia dice que somos coherederos, ya es un hecho. La Biblia dice que Dios te bendijo, ya te ha bendecido. Es un hecho. La Biblia está llena de promesas de Dios para tu vida. Aunque la mayoría de esas promesas tienen una condición que Dios siempre establece y no es capricho de Dios, sino que Dios quiere mirar nuestra fidelidad, hasta dónde estamos dispuestos nosotros también a agradarlo a Él, sometiéndonos a sus preceptos, sus mandamientos, que después de todas las cosas Él es Dios, Él es soberano y Él actúa como Él quiere actuar, pero no lo hace por capricho. Así que no necesitamos hacer cosas, porque inclusive, oiga bien, por estar haciendo cosas para ganar el galardón de Dios, a veces caemos en un orgullo espiritual. Entonces empezamos a ver, por ejemplo, si soy una persona que de rodilla oro 3-4 horas de rodilla todos los días, si soy una persona que en la semana ayuno 3-4 veces, una persona que vigilo, que estoy allí, que haciendo, pero la intención de mi corazón es que si hago esto, Dios entonces me da lo otro. Entonces esa intención del corazón, esa motivación está errada. Aunque Dios me llama a orar, Dios me llama a perseverar, a ayunar, Él me llama a todas estas cosas, pero yo las hago porque Dios me lo da como un mandamiento. Yo por obedecerle a Él lo hago sin esperar que por hacerlo Él me tenga que dar las cosas. Puedo caer en un orgullo espiritual porque empiezo a ver a los demás, a los que no lo hacen, a los que no actúan como yo actúo, y a señalarlo. Y aquí nadie está llamado para juzgar al hermano. Nadie. Porque primero tendríamos que sacar la viga de nuestro ojo para poder ver bien y entonces mirar la pelucita que está en el ojo de mi hermano. Dios nos escoge y nos establece como hijos. Entonces, después que nos escoge, ahora sí, Él nos da la autoridad o la unción para vivir una vida correcta. Vivo una vida correcta delante de Dios y me esfuerzo por vivirla por lo que Dios ya hizo en mí. Él me amó primero. Antes de amar, bueno, yo amo a Dios porque Él me amó primero. Dios no necesita que yo le dé nada para entonces moverle el bolsillo, el corazón de Dios, para que Dios haga cosas por mí. ¿Saben lo que Dios demanda de todos nosotros? Que seamos hijos obedientes a su palabra. Que seamos hijos que le demos el lugar que le corresponde a Él en nuestra vida como Dios, como amo y como Señor. Él demanda de mí que cada día, a través de la enseñanza y la guianza del Espíritu Santo, a través de la palabra, yo viva una vida que le agrada a Él. Porque yo he sido escogido, he sido llamado
para la alabanza de la gloria de Dios. El pastor predicó hace 2 semanas y habló esa frase del Padre Nuestro que dice: santificado sea tu nombre. Y él explicó aquí alguna forma de nosotros poder santificar, cumplir con ese llamado. Y decía que eso hay que cultivarlo, hay que vivirlo. ¿Cómo santifico yo a Dios? Entonces, si soy un hijo escogido para la gloria de Dios, ¿cómo le doy gloria a Dios con mi vida? Andando correctamente, dejando que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, la palabra, quien me lleve cada día. Porque el Señor ya me lo ha dado. Él me escoge, yo oigo el Evangelio, creo, lo acepto, Él me escoge, me sella, me da el Espíritu Santo y ahora sí, hijo, tienes poder para vivir si eres obediente, para vivir la vida que me agrada a mí. Esa es la forma. Dios nos ha dado autoridad y poder sobre el enemigo. No hay que tenerle miedo a Satanás. A las brujas, a los brujos, que te van a echar brujería que en la casa, que saladera. Tengas miedo. ¿Por qué tienes que tener miedo? ¿Sabes que ni una hoja de los árboles se mueve sin la voluntad de Dios? Las cosas que no suceden porque Dios las permite. O también pueden suceder porque yo he abierto el espacio, he sido propicio para que suceda lo que me está sucediendo. Pero cuando yo tengo mis puertas cerradas, cuando yo tengo muy alto, muy activado mi discernimiento, cuando yo tengo la palabra como fundamento de un arma para defenderme contra el enemigo, contra la adversidad, y estoy velando en todo tiempo, y estoy orando y metido allí en eso, y andando conforme a la voluntad de Dios, entonces, ¿quién me guarda a mí? ¿Quién me puede proteger? Dice la Biblia que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le ama y los guarda y los protege. Pero yo tengo que estar convencido de eso. Ahora, yo no puedo andar de cualquier manera y pretender que el Señor, sin embargo, Dios lo hace. Por su misericordia, Él puede guardarme en un momento, así sea que yo estoy actuando mal. Lo puede hacer, Él es soberano. Pero lo ideal es que yo no tenga ese tipo de problema y pueda andar libremente sabiendo que a mi lado está el Señor, guardándome, protegiéndome. Que en mi corazón, en mi mente y en mi ser está la palabra como fundamento para yo declararla como arma de protección. El Señor Jesucristo le dijo en alguna oportunidad a sus discípulos que Él había dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo, y nada les haría daño. Así que Satanás está bajo nuestros pies. Si somos la iglesia de Jesucristo y Él es la cabeza y somos el cuerpo de Él, debajo de quién está Satanás. Mire lo que dice este pasaje de Romanos. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Si soy el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, Satanás está debajo de mis pies. Y eso es una realidad. Pero tengo que andar como cuerpo de Cristo.
No puedo andar de cualquier manera. El Señor le da autoridad y poder a la iglesia como embajadora. Hay un pasaje que esta semana me llamó mucho la atención y lo incluiré en estas notas porque me parece que es una realidad tan fuerte que nosotros de aquí en adelante debemos andar como debemos andar. Está en Lucas 12:32. Dice así: no temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha decidido daros el reino. Embajadores. Pero más, Él ha decidido darnos el reino. Así que no hay que temer. No temas. ¿Vendrán dificultades? Sí vendrán. Porque si les digo que no vienen, estoy mintiendo. ¿Vendrán luchas? Sí vendrán. ¿Vendrán pruebas? Sí vendrán. ¿Habrá momentos de escasez? Sí habrá momentos de escasez. Pero sobre todas estas cosas está uno que puede solucionar cualquier problema que tengamos. Porque sobre todas estas cosas hay uno que ha vencido y nos llama para que seamos vencedores, así como Él ha vencido. Señor Jesús dijo: en el mundo ustedes tendrán aflicción, pero confíen en mí porque yo he vencido al mundo. Hay que confiar. ¿Qué demanda el Señor? Confianza, seguridad. ¿Qué demanda el Señor de nosotros como iglesia? Que le creamos, que confiemos en su palabra, que cumplamos con la parte de las condiciones que Dios nos pone para que esa promesa sea una realidad en nuestra vida. Él demanda obediencia, entrega, despojarnos, hacer su voluntad, someternos, deleitarnos. Eso nos manda el Señor, que vivamos una vida en abundancia. El Señor dijo: lleven mi carga, porque mi carga es ligera y mi yugo no es pesado. Si andamos con el Señor, Él será quien nos ayuda. Si la figura del buey que va enyugado con el otro buey, si hay un buey de experiencia mayor que es el que enseña al buey menor, y el buey menor se deja llevar, entonces la labor, el trabajo, su carga será ligera. Pero si hace resistencia y quiere desligarse del buey que lo está guiando, entonces es pesada y difícil. El Señor dijo: mi carga es ligera. Así que no es difícil si el Señor está con nosotros. Amén. La base de la autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia está en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo predicó la palabra con poder y autoridad. Los que lo escuchaban se decían, discutían: bueno, ¿y quién es este? ¿Y qué es lo que está diciendo? ¿Por qué predica de esa forma? Lo hace con tanta autoridad. No lo hace como los demás religiosos que andan por allí. ¿Quién es este que te está hablando y manda con autoridad que los demonios se vayan? Y los demonios le obedecen y se van. La palabra es la base de la autoridad de la iglesia de Jesucristo. Él nunca separó la palabra de su ministerio. Siempre la palabra estuvo allí. Aún cuando estaba siendo tentado por Satanás, el recurso que el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, utilizó la palabra para defenderse
de los ataques del enemigo. Dice el versículo 13 ya con esta parte finalizo, el versículo 13 de Efesios 1 dice: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellado en él con el Espíritu Santo de la promesa. Me llamó la atención y subrayé, dice, después de haber el mensaje de la verdad, el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación. Y quiero hacer énfasis en esto, el mensaje de la verdad, porque aquí hay algo que se está jugando bien importante. Estamos diciendo que la palabra es la autoridad, es la base de autoridad de la iglesia del Señor. Por algo la dejó, por algo nos llama la atención a que la meditemos, que la estudiemos, que vivamos conforme a ella, que andemos conforme a ella, que la obedezcamos, que fluyamos en la palabra. Porque dice, si es el mensaje de verdad, quiere decir que hay un mensaje falso. Y es lo que estamos observando hoy día. Hoy día hay un ambiente de apostasía muy general. Hay enseñanza contraria realmente, aunque parece un poquito lo que la Biblia dice, pero son contrarias a la Biblia. Están camufladas, disfrazadas y en alguna forma pretenden engañar al que está escuchando el mensaje. Quiero advertirle que este tipo de enseñanza seduce, motiva, toca el sentimiento de la gente. Y ustedes ven multitudes de gente corriendo de aquí para allá y quieren escuchar, porque se está cumpliendo lo que Pablo le escribió a Timoteo, que en los últimos tiempos habría esa comezón. La apostasía sería tan grande que la gente corre de un lado para otro buscando para escuchar, porque quieren escuchar lo que quieren que Dios les diga. Y entonces los perversos predicadores, maestros falsos, han aprovechado esa cobertura para hablarle a la gente lo que la gente quiere escuchar. Y ahí está el engaño. Y a medida de cada enseñanza, de cada motivación, de cada forma sutil de tocar los sentimientos de la gente, entonces los va apartando de la verdad del Evangelio de Jesucristo, de la verdad del Evangelio puro de salvación. Así que no podemos dejarnos seducir. La palabra de Dios mora en abundancia en el corazón de cada uno de nosotros. Palabra hemos recibido aquí. Una cosa que debemos admirar del cuerpo de pastores, del liderazgo de esta iglesia por todos los tiempos, desde que yo estoy en esta iglesia, siempre he escuchado una sana doctrina. Todos los predicadores que han estado sobre este púlpito han venido con una sana doctrina. No recuerdo haber escuchado a alguien que vino y dijo algo que dividió la iglesia, que confundió a la iglesia, que la iglesia se fue. No he escuchado eso, porque el pastor Luis ha sido celoso de eso, del cuidado, del alimento que esta iglesia está acostumbrada a recibir. Por eso el llamado es: amado, usted es un hijo de Dios, pertenece al reino de Dios, conviértase en un estudioso de la palabra de Dios. Estudie la palabra, medite la palabra, fortalézcase en la palabra, crea la palabra, obedezca la palabra, sírvale a Dios conforme a la palabra, haga lo que haga conforme a la palabra, deje que el Espíritu Santo use esa palabra abundantemente en su vida, para que su vida pueda andar y caminar diariamente como Dios quiere que usted ande. Aleluya.
Entonces, termino diciendo que la posición de la iglesia delante de los ojos de Dios, delante de las huestes celestiales, delante de los ángeles, aún, oiga bien, aún delante de los principados, de las potestades y los demonios, y el mismo Satanás, la iglesia es la hija de Dios y la sierva de Jesucristo. El estudio del pastor, hijo de Dios, siervo de Jesucristo. Este escrito que tenemos nosotros como Iglesia Árbol de Vida es prácticamente el resumen de todo lo que yo he estado diciendo acá. El reconocimiento es a nuestro Padre, el Dios Todopoderoso, quien nos ama, quien nos ha lavado de nuestros pecados con la sangre de su Hijo, quien nos ha dado su Espíritu Santo para guiarnos a toda la verdad según su palabra. Así que la iglesia nuestra posición es que somos la gloria y la alabanza del Señor. La iglesia en su posición está bendecida por toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares del cielo. La iglesia tiene un sello, el Espíritu Santo habita y vive en medio de la iglesia. El Espíritu Santo no es de los que se queda en la casa y usted se va a hacer la vuelta al centro. Usted va a apagar la luz y entonces el Espíritu Santo se queda en la casa, ¿no? Él está con usted. Para donde quiera que vayamos, Él está allí. Adentro, a nuestro lado. Pero está. No lo vemos, a veces no lo sentimos, pero está. Porque la Biblia lo ha declarado. Somos la iglesia del Señor. Por lo tanto, tenemos el sello del Señor. Y el sello del Señor es la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Somos el cuerpo. Esa es nuestra posición. Él es la cabeza. Hablando este mismo capítulo 1 de Efesios, en los versículos ya 22 y 23, dice, hablando que Dios sometió todas las cosas debajo de los pies de Cristo y lo puso a Él por cabeza y lo dio a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud. Oiga, dice, todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Y dice el versículo 23, la cual es su cuerpo, oigan, más que su cuerpo, es la plenitud de aquel, de Cristo, de aquel que lo llena todo en todo. Tú vas, contigo va la plenitud de Cristo. Y donde tú llegas, la plenitud de Cristo lo llena. Entonces, si tú eres un hijo conforme a lo que Dios demanda, a lo que Dios espera de cada uno, toda esa bendición, todo ese llamado, toda esa escogencia, todo ese amor, todo el sacrificio del Señor, todo eso será parte de los galardones, de la bendición y de todo lo que Dios te ha dado como iglesia para que ejerzas una autoridad y tengas poder y tengas una posición en esta tierra y en medio del reino de los cielos. Póngase de pie.
Cierra tus ojos allí. Yo creo que esta mañana es una mañana para darle gracias al Señor por todo esto que hemos escuchado. Cuánto privilegio, cuánta bendición, cuántas cosas el Dios Todopoderoso ha hecho para que seamos una iglesia, para que seamos hijos, para que seamos los embajadores, para que seamos los siervos, las siervas, los escogidos. Ay, hermano, el que quiera más, entonces que le piquen caña. Ora al Señor y dale gracias a Dios. Siéntete, hermano. Hoy, despójate de cualquier prejuicio, de cualquier malentendido, de cualquier cosa que de pronto no te ha dejado disfrutar la verdad de que tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Y disfrútalo en esta hora. Dile, Señor, de aquí en adelante quiero vivir, quiero comportarme, quiero ubicarme, quiero estar, quiero recibir, quiero gozarme. Todo el privilegio que me has dado como hija, como hijo. Díselo y disfrútalo. Echa el temor a un lado. El amor de Dios echa fuera todo temor en medio de su pueblo. Lánzate. Lógicamente que tienes que manejar la prudencia. Tienes que tener el dominio propio. Debes tener mucha sabiduría. Bueno, tienes sabiduría porque el Señor cuando te escogió ya te dio sabiduría y discernimiento. Ejerce esa sabiduría, ese discernimiento. Vive una vida fraterna. Disfruta del amor de tu Padre. Señor, muchas gracias. Esta mañana, Padre, nuestro corazón está amplio. Hay una exaltación de gracia y de bendición en nuestros corazones, Señor. Porque tú nos has bendecido mucho más de aquello que nosotros esperamos recibir y que aún sin merecerlo, solo por tu amor y por tu gracia, lo hiciste descender sobre nuestras vidas. Gracias por esta salvación tan grande que tenemos en Cristo Jesús. Gracias porque ahora somos parte de tu reino eterno. No es un reino que tiene un final, es un reino para siempre. Y podemos disfrutarlo, Señor. Gracias por tu palabra, por esta mañana gloriosa. Que tu Espíritu Santo, Señor, acomode todo lo espiritual. Que nos ayude a reflexionar en ella, tu palabra. Y que podamos, Señor, definitivamente saber que tenemos una autoridad para ejercerla y tenemos una posición en el reino de Dios sobre esta tierra. Que tenemos un sello que nos identifica como alguien especial para Dios. Muchas gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén.